Bienvenidos a su programa, nuestro programa Geoeconomía, su mundo, el cual se transmite en los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Además, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Y para tener una cobertura internacional todavía mayor, en el satélite Eutelsat para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Hoy tenemos unos temas sumamente importantes para el desarrollo y planificación de nuestro país, República Dominicana. Tenemos un invitado de amplio conocimiento, el doctor Faustino Polanco, demógrafo y estadístico. Asimismo, compartiremos con nuestros compañeros Pedro Álvarez y nuestro coordinador general Luis Vargas, que vamos a abordar una serie de temas sobre el diseño y sistemas estadísticos para el desarrollo y planificación y ejecución en nuestro país. Es importante considerar que sin la información actualizada, conveniente de nuestro territorio, de nuestra población, de nuestra situación real, de cómo se desenvuelve la movilidad poblacional, cómo se desenvuelven sus necesidades, esto no sería, digamos, la base para un desarrollo. Por eso, un censo bien realizado, una información actualizada, es fundamental para que nuestros gobiernos puedan funcionar y responder para una mejor planificación y desarrollo y bienestar presente y futuro de nuestra población. Pedro, en tus manos está la continuidad de este trascendente problema que tenemos. Bueno, lo primero, buenos días y gracias a todos por sintonizarnos. Tenemos hoy a un invitado de lujo, Faustino Polanco, demógrafo, estadístico, con amplia experiencia también en otras áreas del quehacer de la estadística, y con el cual vamos a sostener una conversación relacionada con lo que son el diseño del sistema estadístico. Vamos a hacer un énfasis en lo que han sido el diseño de los sistemas estadísticos. Básicamente primero mirando a la parte nacional, pero también la importancia que puede tener en otros ámbitos, en los ámbitos empresarial también, si es posible. Entonces, las recientes experiencias que hemos tenido han puesto la vista precisamente sobre el sistema estadístico nacional, y es importante que nosotros sigamos martillando sobre estos temas, porque de una u otra forma, como había dicho Luis Guzmán, la estadística es la base para la planificación y, lógicamente, la evaluación de la ejecución. Pero vamos a permitirle a Faustino Polanco darle la bienvenida y que él nos amplíe sobre este interesante tema. Faustino, buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, señor Luis. Y también tenemos a Luis Vargas, que es nuestro maestro, que lo hemos admirado desde que éramos estudiantes. Y aclara que fuimos compañeros de estudio de estadística. Sí. Nosotros fuimos compañeros. Entonces, es importante que sepamos, primero, ¿para qué se hace un sistema estadístico? Entiéndase que el sistema estadístico tiene un producto final. No se genera un sistema estadístico para producir datos simplemente. Tiene que haber una necesidad tácita, implícita y clara y definida.
En base a esa necesidad es que se diseña un sistema para dar respuesta a esas necesidades de información que tienen como objetivo que, primero, controlar lo que estamos haciendo. Segundo, dar seguimiento. Y finalmente, evaluar, pero también medir el impacto, o mejor dicho, si es verdad que el sistema ha respondido a lo que realmente tenía como fin. Entonces, diseñar un sistema estadístico no es simplemente, como mucha gente cree, es hacer formularios y tener programas de computadora, ese tipo de cosas. Sí, eso es importante y va. Pero lo clave es la concepción del sistema, cómo te lo define bien, cómo te lo concibe, cómo te le pone en lógica, cómo te verdad que dice estos son los datos que se requieren registrar en ese sistema, pero además al sistema como tal hay que darle seguimiento, porque nuestros sistemas estadísticos, y eso sucede en muchos países también, primero lo implantan de una manera no planificada. O sea, no hay una programación para ese diseño, ese sistema. Sobre la marcha se va. Él mismo es que va caminando. Entonces, eso es un problema. Pero después de eso no le damos seguimiento. Por ejemplo, el déficit que tenemos hoy día con las estadísticas, sí, bueno, es que son incompletas, que tienen una omisión, que se pierde el registro, pero es porque no hay un seguimiento. Hay gente operando en el sistema, eso sí es verdad, pero no hay un responsable que diga, yo estoy yendo desde el origen hasta el final a ver dónde está sucediendo cualquier situación que me esté provocando un obstáculo o me esté generando una deficiencia en la producción de la información. En ese sentido, tú no puedes indicar cuáles serían por lo menos 2 o 3 fallas que tú aprecias que se han cometido que no hemos logrado avanzar en lo que tú nos indicas que debe ser un sistema. Bueno, lo primero es, vuelvo y te digo, en un sistema estadístico es como si fuera un edificio. Piense que usted va a hacer un edificio. Para diseñar un edificio, lo primero que tiene que saber es a quién usted le va a dar respuesta cuando ese edificio esté hecho. O sea, los sistemas estadísticos es una estructura. No es algo que yo me lo inventé y comienza hoy. No. Eso es fruto de una estructura. Y eso tiene que empezar con una necesidad. Es cierto que eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, para no seguir avanzando. Los sistemas estadísticos que tenemos a nivel nacional responden a necesidades que existían, por ponerte un ejemplo, en los años 50 o siglo pasado a inicio. Pero nosotros hemos evaluado de verdad de que lo que estamos registrando hoy día como estadística es lo que realmente se requiere tanto en el sector público como el privado, como los investigadores y demás usuarios. Es verdad que eso es lo que requiere. Entonces sí es cierto, tenemos muchos datos, pero esos datos en la mayoría de los casos no son los que realmente necesita el usuario. O sea que, Faustino, para que existiese un buen gobierno y una buena administración de los recursos, tanto económicos, sociales, para satisfacer las necesidades de la población del país, sin una base de datos, sin una base estadística, sin un diseño apropiado, realmente no podemos tener una buena planificación y un buen manejo y dar buenas respuestas presentes y futuras para desarrollo de nuestra población. O sea, quiere decir nuestros recursos. Que nuestros recursos, tanto humanos como económicos, se están dispersando porque nuestros políticos, tanto de oposición como los que están en gobiernos y los mismos empresarios, si no tienen la base, o sea, ¿a qué es lo que están respondiendo? Es especulando, manipulando, porque ¿hacia dónde vamos? Hay una situación que tal vez a los dominicanos les conviene o les ha beneficiado, o no lo ha permitido el fracaso. Es que nosotros somos un poco dichosos. Nosotros nos inventamos la cosa y le damos la mano y funciona. Pero no sabemos si eso que logramos es, vamos a decir, lo óptimo. Pudimos lograr mejores cosas. Una situación que tenemos clara es que cualquier proyecto que usted emprenda, ahí mismo en el diseño del proyecto tiene que diseñar cómo lo va a evaluar también.
Usted me tiene que decir cómo usted va a evaluar ese proyecto en cada una de sus etapas y al final. ¿Cómo usted lo hace? ¿Qué pasa? Que nosotros emprendemos un proyecto, sea político, económico, lo que sea, y cuando terminamos, entonces queremos decir, ¿y cómo sabemos si lo hicimos bien? No tenemos datos porque no creamos, junto con el proyecto, en el camino desde que inició, no creamos un sistema que me fuera dando información de manera permanente, de manera que yo pudiera ir evaluando cada etapa del proceso. Que sí es verdad que estoy siendo eficiente, porque hay veces que logramos cosas, pero a un alto costo, o sea, de una manera muy deficiente. Pero otras veces no logramos nada, pero como no tampoco tenemos que comparar, porque no tenemos la información, porque entonces a lo que lleguemos, eso está bien. Ahora, en síntesis, tú estás hablando que una de esas fallas fundamentales es la carencia de una evaluación sistemática. Acuérdate que nos enseñaron, o sea, en el catecismo de la carrera de estadística, que había 3 tipos de evaluaciones. La evaluación de desempeño, tú tienes que hacer un montaje. La evaluación de resultados, o sea, al final, pero también la evaluación de impacto. Entonces, ni tenemos evaluación de desempeño, ni tenemos evaluación de resultados finales, y mucho menos de impacto, porque toda información, de una manera u otra, hay que verla en un territorio, una población, sectores económicos, financieros. O sea, para lograr tiene que ser así. Por eso que te digo, el que diseña un plan, no importa en el área que sea, el que emprende, tiene automáticamente que diseñó el plan para que y empezar a ejecutar, tiene que diseñar un plan de información, un plan de producción de datos, y también no solamente de producción, porque también hay datos externos que no son propios de su sistema, de su proceso, que también te impactan. Entonces también tiene que ese gran sistema de información tiene que tomar en cuenta cuáles otros datos que no son de los que yo produzco también afectan mis resultados y igualmente el impacto. Entonces, por eso, cuando una persona dice, bueno, yo trabajo como estadístico, una cosa es trabajar como estadística, otra cosa es trabajar con números. Por eso, muchos compañeros, no es lo mismo trabajar con números. Pero eso hay que enseñárselo a los econometristas. Hay que trabajar con estadísticas. Son cosas diferentes. El estadístico parte de conceptos, parte de necesidades, parte de elementos que de verdad son necesarios para eso y que son los que explican eso. Porque la estadística es un idioma. Bien. La estadística es un idioma en el sentido de que yo hablo con datos. Si yo no tengo datos, entonces yo no puedo hablar porque ese es mi idioma. Yo no es con palabras que las genero yo en mi cerebro, no. Es resultado de análisis. ¿Qué pasa si eso no lo tenemos claro? Entonces nosotros damos números. Y nosotros tenemos un país de números. Aquí hay muchos números. En el Banco Central, en la ONU, en la quiera. Pero cuando usted dice, bueno, ahora queremos que alguien que de verdad es un analista del asunto me coja esos números y me haga hablar con ellos. Cuando voy a hablar, quedó gago. Que ponga a cantar a los números. No, entonces dice él, es que se me puso gago el asunto. Pero tú eres demógrafo. Al ser demógrafo, con esas datas, esas estadísticas, tú puedes tener y proyectar la situación real del país, de nuestra población, los asentamientos humanos, cómo están distribuidos, cómo se están desarrollando, si están avanzando o están retrocediendo, o cuál es la proyección de nosotros los dominicanos para nuestro desarrollo como demógrafo, y la falta de datos precisos para los 235 distritos municipales, para los 158 municipios, 31 provincias y un distrito. ¿Cómo realmente estamos como demógrafos? Y como demógrafo tú puedes responder, ¿y dónde está la data, Pedro? No, pero yo quería volver atrás sobre el diseño y cómo se ha ido desarrollando esto. Citaste el caso de los años 60, 50, la ley de estadística del 59. Luego vino en los años 70 una secretaría de planificación
que desapareció y luego apareció un ministerio de planificación. Sin embargo, no hemos visto ese diseño, no hemos visto un diseño en sentido general. Vimos una ley y vimos cómo Oficina de Estadística intentó en cierta medida hacer un plan estadístico nacional, pero es un plan que está funcionando o que se ha ido desarrollando. Pero lo que quisiera es que tratáramos de captar, si nos estamos dirigiendo hacia el desarrollo de un diseño del sistema de estadística, por un lado, y por el otro, las limitaciones que hemos tenido, porque tenemos una oficina muy rezagada en relación al resto de Latinoamérica, donde todos son institutos independientes, dependientes de un ministerio de planificación. ¿Cómo eso está afectando precisamente el desarrollo de la estadística en nuestro país? Fíjate, la producción de estadística en un país lo administra, vamos a decir así, lo gestiona, en nuestro caso, la Oficina de Estadística. Eso está bien. O el Instituto de Estadística. O el Instituto de Estadística, como se le llama. Pero oye lo que pasa. La producción, la gestión, el uso, el sacarle provecho a la estadística es un asunto de más nivel todavía. Porque tiene que tener una visión global del país, del país en general y en detalle. La Oficina de Estadística, por ejemplo, está en la capital. Creo que se eliminaron las representaciones locales que tenía antes. Eso es básico. Eso es básico. Pero la otra es... No, yo creo que todavía tienen... quedan algunas, pero la mayor parte ahora, eso estaba en discusión, se habían eliminado. Entonces, oye bien, a nivel local, cuando hablamos local me refiero a un ayuntamiento, a una provincia en particular, tienen que producir estadísticas locales para su planificación local. Pero también requerimos estadísticas, datos, análisis, conocimiento, que es el término que realmente debemos usar. Lo que necesitamos es conocer nuestro entorno. ¿Cómo yo conozco el entorno? Yo conozco el entorno y tengo información de lo que tengo ahí. Entonces, el sistema estadístico general, que lo administre la ONU, el Instituto de Estadística o quien sea, tiene que tener una visión, basarse en una visión mucho más general, mucho más de mayor nivel. Tiene que ser algo que lo administre prácticamente, o no lo administre, no, pero sí lo establezca y lo defina desde las mismas políticas nacionales. ¿Qué instancia? ¿Qué instancia? Ponle a nivel del presidente, eso, porque las estadísticas, la ONU la produce, pero no es para la ONU. La estadística la produce, vamos a poner el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud Pública, cada quien produce sus estadísticas, pero ellos tienen su régimen, ellos lo tienen interno, entonces, porque no hay un paraguas general que diga, mira, así es que se debe producir todo, y todo el mundo tiene conectado, o mejor dicho, debajo de ese gran paraguas. Entonces muchos ven la Oficina de Estadística como, bueno, es que eso ni siquiera recursos tiene y ese tipo de cosas. Pues eso afecta hasta el respeto al dato. Es que aquí en este país es un país difícil, porque creo que ¿quién no habla de que el país tiene que desarrollarse? Exacto. Todos estamos de acuerdo, pero cuando vamos solo a preguntar qué tú entiendes por desarrollo, como tú dices, ya ahí comienza el gagueo. Ahora bien, escuchándote a ti, pienso en el caso nuestro de la República Dominicana, porque pudiera ampliarse la reflexión, pero vamos a quedarnos en nuestro país. ¿Cómo es posible que, a pesar de que se haya definido un marco general, por ejemplo, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dicho sea de paso, no se da la información que cuando se llegó al final hubo que hacer una reunión en el Congreso Nacional? ¿Por qué? Porque no se había aclarado algunos indicadores fundamentales que tenían que ver con las tasas impositivas. ¿Cuánto era que se iba a cobrar de impuestos? O se dijo tanto, pero tenía una implicación para el sector empresarial. No se había definido el caso de la minería.
no se había definido el tema de las migraciones. Y se acordó con presencia de organismos internacionales, y si hay algún representante de un organismo internacional tiene que saberlo, se acordó que, pero de manera muy práctica, había que terminar el proceso porque muchos recursos que estaban atados a cooperación internacional iban a verse bloqueados porque el país no tenía una estrategia nacional de desarrollo. Eso es historia en República Dominicana que nadie la quiere hacer. Y los organismos internacionales que estaban presentes ahí se comprometieron que al siguiente año se iba a incorporar en la estrategia. Y cuando yo pienso en esa estrategia, ya no yo, ¿verdad? Ahí están los datos. El tema de la minería, que ha jugado un papel importante, porque tenemos el caso de Barry y el impacto que ha tenido. Eso no estaba en la estrategia. En segundo lugar, el caso de las migraciones. Por ejemplo, esta situación haitiana. Eso es de primer orden en República Dominicana. Claro. Llevando, tú no dices que hay que tener un marco general porque se llegó a definir, pero no se incluyó temas fundamentales. El tema de la informalidad, que tú conoces bien porque tuviste un tiempo trabajando en una dependencia estatal donde se le dio seguimiento a los trabajadores. Inclusive me llama la atención el último dato que se ha dado. Se dice de que 2 de los 3 trabajadores considerados como microempresarios son cuenta propista, pero ven acá y no tenemos también cuenta propista por otro lado, o sea que no hay tal microempresario porque no he visto ninguna empresa. ¿Y no son asalariados? Ellos mismos, el patrón y el empleado. Y eso pasa desapercibido. Entonces, lo que te quiero destacar que eso se llegó a cuando se iba a cerrar la estrategia, de que había que discutirse, pero eso había que reabrir de nuevo. Y lamentablemente, no quiero que se vea que estoy haciendo una crítica, hay un reglamento que señala claramente que cada 5 años hay que reevaluar con consulta de la población la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso fue en el 2012. Estamos en el 23 y todavía no se ha hecho una de las 2 que está establecida por ley que se puso en el reglamento. Otra cosa, se señala que la estrategia, antes de que una administración, no importa que se relija o no, tiene que presentar ese estado esa evaluación que tú dices de resultados, porque es el gobierno que está a cargo de eso. Hasta ahora que yo sepa, lo que se ha designado personas que han hecho su contribución, pero a título individual, no es un sistema, como tú nos estás aclarando o nos estás recordando, de que para nosotros avanzar en el país tenemos que descansar en esos dispositivos, en esos regímenes, con instituciones, con recursos, personal y que se vea la importancia. Los 27 de febrero, un presidente debe de informar todos esos avances y situaciones y problemas que se presentan en el país, cómo le dan en ese año que va a informar a través de las instituciones, cómo se está implementando. No es simplemente a eso no, déjame decirte, tú señalas un punto clave. En la administración anterior, y no quiero que se malinterprete, porque yo mismo trabajé en esa administración, ¿verdad? Para que no vean que... Sí, sí. Oiga, pero ven acá, no tenemos una estrategia nacional de desarrollo, no hay planes decenales. ¿Y por qué se habla de...? Hay planes plurianuales. No, y presupuestos también plurianuales. O sea que todo ese andamiaje que ya empezó y no se está incorporando a la población, aquí hicimos un programa. Pero lo que quiero destacar, ¿qué hizo la gestión? No quiero que se vea que es una evaluación porque esto no es el programa. En el caso de Danilo, las metas presidenciales. Pero ven acá, no hemos definido una estrategia, no se ha definido planes decenales. ¿Y por qué el presidente tiene que tener sus propias metas definidas de una? Oye, ¿y quienes se encargaron de esas benditas metas? No se articularon correctamente a las direcciones de planificación, sino que eran metas del presidente. Y se instaló un organismo paralelo dentro del sistema. Oye, al final, ni metas presidenciales, ni planes decenales, ni presupuestos, oye, esto es que así no vamos a marchar. Hago esa reflexión porque tú me motivaste a...
sí, voy a, que no se vea que es una crítica, lo que estamos conversando. Pero oiga lo que sucede, que señores, en un país que tiene sus cosas establecidas, como es la Estrategia Nacional de Desarrollo, ahora están los ODS también. No, pero está la estrategia, el plan plurianual y el plan operativo anual. O sea, son tres elementos que amarra la ley. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, todos esos planes tienen que tener una base sólida, así que bajo ningún concepto tú me lo puedes cambiar porque tú quieras lograr cosas. Pero hay una parte importante que te quería mencionar. La mayoría de las veces, los políticos, en sentido general, no trabajan con un fin del país. Ellos trabajan con el fin de yo en el futuro. Como es así, yo quiero hacer cosas que yo la pueda demostrar, ya lo puedo exhibir y mercadearme en función de eso. Pero probablemente si tú quieres cumplir con esos elementos que están definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los ODS y en los demás planes, es probable que yo no me pueda mercadear por eso. Entonces, si no me puedo mercadear, entonces tengo problemas. Entonces yo tengo que crearme, y eso que tú te refieres de las metas presidenciales, es porque había que definir metas con las cuales yo podía mercadearme. Porque lo correcto fuera que si yo dejé esto acá, usted lo continúe. No, es que si yo lo continúo, no me puedo mercadear. Tengo que mercadearme con lo que yo crea, con lo que yo invente, vamos a decir así. No coincidimos en eso. O sea, los políticos plantean su plan de gobierno, pero ese plan de gobierno a veces está divorciado de la misma estrategia. Generalmente. Pero bueno, te estoy diciendo, todo ese tipo requiere por detrás un sistema de información que me provee elementos de qué estoy haciendo. Aunque sea un plan, vamos a decir, personal o ¿cómo se llama? Un plan presidencial, una meta presidencial, no importa, pero yo tengo elementos con qué decir, sí, yo hice tal cosa, yo logré esto, mírelo aquí, pero también qué es satisfacción, qué necesidad de la población se satisfizo con ese proyecto que yo hice. No es simplemente que yo diga que hice y que no hice, no. Es cierto que usted midió antes que había una necesidad y en base a esa necesidad usted diseñó ese plan individual o colectivo como fuera para lograr eso. No, simplemente yo ¿qué voy a hacer eso? Y eso se va a ver, pero probablemente eso no tiene impacto social. Probablemente eso no está resolviendo ningún problema del país. Pues entonces los planes, como empezamos diciendo en principio, tienen que basarse en necesidades. Entonces, sí mismo, los sistemas de información, los sistemas estadísticos son para satisfacer necesidades de información para nosotros poder evaluar finalmente lo que hemos hecho. Evaluarlo, como decíamos, dar seguimiento, control y por último evaluar el resultado y el impacto de eso. Excelente. Pero si no tenemos un sistema de información bien definido, o sea, construido a través de un diseño, de un plan, de una arquitectura. Pero también eso se hizo investigando primero de que eso era lo que se necesitaba. Pero no es así, sino también porque esa es la otra. Yo tengo un poco de temor cuando oigo personas, porque vamos a modernizar el sistema de estadística. Yo digo, bueno, sí, eso es importante, pero primero tenemos que investigar si es verdad que la actualización que le vamos a hacer, el rediseño, es el que va a responder a las necesidades actuales. Eso es un tema que vamos a ver más adelante. Pasamos ahora a una pausa. Bien, continuando con el desarrollo del programa y queremos darle la bienvenida a nuestra distinguida compañera Maridalia, que está integrándose ahora en esta parte del programa. Faustino, ya habíamos hablado, pero queremos retomar la parte de evaluación. Precisamente se estaba hablando de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la necesidad de que se revisara cada cierto tiempo, pero además, como habíamos dicho, la estrategia y todos los planes que tiene el gobierno, o puede tener cualquier institución que hace una planificación en sentido general,
a corto, mediano y largo plazo. La estrategia vio el largo plazo, los planes plurianuales del sector público que se hacen para que una administración ejerza durante 4 años, y luego los planes operativos anuales, que es donde cada institución debe operar acorde precisamente a los planes plurianuales y lógicamente amarrado a lo que debió ser la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero la parte de evaluación de esos procesos es donde ha habido como fallos, y en un momento determinado se ha elaborado el asunto y ha servido única y exclusivamente como un instrumento académico más. Elabora el documento, pero al final cuando no se hace la evaluación, y si se hizo la evaluación, no se hizo la retroalimentación de cómo hay que corregirlo para lograrlo el asunto. Quisiera que nos hablara sobre eso. Mira, la Estrategia Nacional de Desarrollo es un esquema general. Por supuesto, quienes la elaboraron también tenían que o deben tener previsto en algún lugar cómo vamos a manejar los detalles. Entonces tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos los gestores lo ven, pero de una manera generalizada. Ese es el gran marco. Ahora, nosotros tenemos que irnos al detalle ahora. ¿Por qué? Porque precisamente eso, los indicadores, que para elaborarlos se necesitan estadísticas. Si yo no tengo datos al detalle, información al detalle, vamos a decir, operación en detalle, ese indicador que menciona la Estrategia Nacional de Desarrollo puede ser o no ser, porque una cosa es el marco general y otra cosa es los marcos operativos, que son los que me van a llevar a una vez agregado a ese resultado global. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, los indicadores que están descritos ahí, que se deben lograr en tal periodo, hasta el 2030, eso lo tiene que tener cada institución del Estado. Tiene que ver a qué indicador de eso es que yo le respondo. Ahora, ¿qué plan? No todos salieron fotografiados. Bueno, no todo, pero todo lo que se está haciendo a la larga tiene que responder a un resultado global. O sea, yo no estoy haciendo nada como un gestor de una institución para que mi institución me brille o no brille, suene o no suene. No, el fin es responder a esa estrategia global, pues por tanto tengo que trabajar para eso. O sea, todo el mundo tiene que estar orientado a lograr ese gran objetivo que está descrito, o los grandes objetivos están descritos en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que están relacionados con lo que yo hago. Pues yo tengo que diseñar un sistema de producción de información para yo poder ir respondiendo a ese gran objetivo, porque a la larga yo voy a decir, bueno, se logró el objetivo tal, pero ¿y cuál fue mi aporte? O sea, ¿qué tanto yo aporté a que ese objetivo se lograra? Si yo no tengo un registro, una información pertinente, de valor, sobre lo que yo hago, entonces yo no sé si aporté o no a ese indicador, y si sé que aporté, no sé en cuánto. Porque muchas veces diría, bueno, sí, si aumentando por poner un ejemplo, aumentando el salario, la población redujo la pobreza. Redujo la pobreza, pero tú dirías, sí, de alguna manera eso tuvo un efecto. Ahora, ¿cuánto fue el efecto? Yo no tengo forma de expresarlo, porque yo no tengo datos para eso. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo, igual que cualquier otro gran proyecto, necesita que se diseñe un sistema de producción de información para responder primero a lo que estoy haciendo, y segundo, que me permita al final decir, sí, esto se logró porque yo hice tal cosa y eso impactó en tanto. Entonces eso no es así. Él le hablaba ahorita de la parte de la división del país. Y vamos a eso también. La Estrategia Nacional de Desarrollo no habla de la división del país. Habla de indicadores globales que se pueden lograr en el país. Pero a lo mejor tú nada más lo logras en una provincia. Y eso es el que se le asigna al país. Entonces no, debe haber un detalle para que también esa estrategia, ya la operación de lo que está contenido en la Estrategia de Desarrollo, también lo tomen en cuenta, por poner un ejemplo, los ayuntamientos
las instituciones locales, porque hay otra situación, que hay instituciones, por poner un caso, obra pública es una institución que tiene el país entero, aunque su oficina principal esté aquí, salud pública, educación. Educación. Entonces, esa estrategia nacional de desarrollo no te menciona, bueno, ¿y qué tú vas a hacer en las diferentes comunidades, en las provincias, en los municipios? Pues educación debe tener un detalle de lo que le toca hacer en cada provincia, en cada municipio, en cada paraje, pero siempre respondiendo a ese gran indicador que está contenido en el Tratado Nacional de Desarrollo. Ese es su guía. Entonces, si usted no tiene eso claro, solo, bueno, yo sé que el resultado general dice que debo hacer tal cosa, pero... Debo tener tantos médicos o tantas enfermeras por cada tanto habitante. Pero también, ¿dónde estoy cumpliendo eso? Porque de repente lo estoy cumpliendo en la capital. O a nivel nacional. O en general, pero no lo tengo en las comunidades particulares. Por ejemplo, vamos a suponer en las provincias del sur. En Pedernales. En las provincias del sur. Vamos a pensar en Pedernales. Es cierto que tenemos tantos médicos por habitante. ¿Es cierto eso? Sí, porque estamos graduando muchos profesionales, pero no hay una distribución que impacte y contribuya a mejorar los distritos municipales, los municipios, las provincias. Todo se está concentrando en pequeños grupos y se están frenando mutuamente todo ese recurso humano. Maridalia. Sí, con relación a lo que ustedes muy bien explican, aquí pasa algo. Y el tema de la producción estadística hay que verlo como en función de cadena de valor. E inicia todo con un sistema de planificación. La Estrategia Nacional de Desarrollo, una de las, digamos que de las principales falencias que tiene en materia de medición y seguimiento, es que los indicadores o la batería de indicadores que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo no cubren la demanda de información que de una u otra manera serviría para ver qué tanto estamos avanzando en lograr el país que queremos al 2030. Me explico. Si verificamos todos los indicadores que hay en la Estrategia Nacional de Desarrollo, hay objetivos generales, específicos, líneas de acción que no quedan cubiertas con un indicador. Inclusive eso se ha discutido en muchas mesas de trabajo en las que hemos participado, que el mismo MEPIP reconoce que hay un tema de vacíos de indicadores que no están en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo. Y por eso digo que es un tema que hay que verlo como una cadena de valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en medio ambiente se ha visto que no hay prácticamente indicadores. Pero no en la Estrategia Nacional de Desarrollo. No hay estadística. No, pero para que haya porque por eso digo, para que haya estadística debe haber algo que demande esa estadística. Entonces, si nosotros vemos la cadena, por ejemplo, de planificación, está la Estrategia Nacional de Desarrollo, que como bien explica el maestro Faustino, es la gran sombrilla, es un marco, es una hoja de ruta a 2030. Esa Estrategia Nacional de Desarrollo se operativiza a través de los diferentes instrumentos de planificación nacional. Uno de ellos es el Plan Nacional Plurianual, en donde se especifica lo que va a ser el país en el cuatrenio. Pero también los gobiernos en turno traen sus políticas. Entonces, todo eso tiene que, de una u otra manera, amarrarse. Pero esas políticas deberían estar amarradas. Claro, tienen que amarrarse a la Estrategia Nacional de Desarrollo y hay que reconocer que en los últimos 8 o 10 años hemos avanzado en todo lo que tiene que ver con articular el sistema de planificación nacional. Pero con relación a la Estrategia Nacional de Desarrollo, hay indicadores que ni siquiera tienen que ver con muchas cosas que están ahí. Y hay indicadores que no están en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, esa es una falencia que hay, porque para formular un indicador hay que saber lo que se quiere medir. El problema ha sido, y es lo que hemos tocado, es la revisión, la evaluación. Sí, es que inclusive tenía que haber una revisión, me parece que a 2020 se estaba hablando de una revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya debieron haber dos. Hace rato. Sí, realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo se contempla que se revise cada cierto tiempo, pero sí resaltar esa parte, que a veces hay muchas agendas, hay muchos proyectos, y quienes formulan todo lo que tiene que ver con el seguimiento y monitoreo de tal estrategia, a veces tienen ese tema. Por ejemplo, un caso digno de mencionar es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cuando se estableció la Estrategia Nacional la Estrategia 2030 de los ODS, hubo 2 años, o sea, fue a 2015, y a 2017 todavía estaban discutiendo el marco de indicadores que se iban a proponer a nivel mundial para medir los ODS. Y fue un grupo, se denominó el grupo
interinstitucional de indicadores ODS, compuesto por varios países, en donde se discutió que ese indicador medía esa meta de ese objetivo. ¿Qué es el ODS para que Objetivo de nuestros Desarrollo televidentes Sí, los lo ODS. tengan claro? Los ODS, digamos que es igualmente una hoja de ruta, son unos objetivos con declaración mundial de lo que quieren ser los países al 2030, que están debajo de la sombrilla de la Agenda 2030. En esos ODS, son 17 ODS, hay 169 metas y 232 indicadores. Pero fueron indicadores que todavía en 2030 estaban en proceso de revisión. Y esos ODS, esos objetivos de desarrollo, por Sostenible. ejemplo aquí sostenibles o no, no están distribuidos en nuestros distritos municipales, en nuestros municipios, cómo van las provincias, qué información se tiene de cómo se está implementando para lograr estos objetivos, cómo está avanzando. Lo que pasa es que la Territorialidad. ese tema de desagregar y de llevar, digamos que las políticas públicas hacia el territorio, eso es un tema transversal, eso es como el tema de género, tiene que ser transversal. Entonces, tanto las políticas públicas como el tema de la medición tiene que incluir el territorio para nosotros poder ver cómo hemos ido avanzando. Inclusive, uno de los grandes paradigmas que trae el tema de la Agenda 2030 y los ODS, y que es una oportunidad como para introducirlo al sistema estadístico nacional, es que exige desagregación de casi todos sus indicadores, que su unidad de análisis son persona, hogar, vivienda, tiene que desagregarlo a nivel del territorio. Y si tiene que desagregarlo, Faustino, como experto demógrafo, ¿cómo tú visualizas ese avance o ese atraso que tenemos con los objetivos 2030? Mira, esa parte que dice Maridalia de la desagregación, ahorita lo mencionábamos con la división territorial, porque nosotros ya no tenemos una división territorial, nosotros tenemos un país pulverizado ya. Descuartizado. Sí, porque Es verdad. porque está demasiado dividido. Pero demasiado dividido, y en cada subdivisión de esa hay intereses particulares. Claro. Entonces, eso, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los ODS son indicadores, como dijimos ahorita, globales, así que están definidos. Ahora dice, bueno, entonces debe llevar al detalle de municipios y provincias y cualquier otra división administrativa. Pero tiene un problema. Claro. Es que para usted llevarlo a esas unidades, entonces tiene que ir a evaluar qué hay en esas unidades, qué se hace en esas unidades geográficas, para de verdad ver si hay forma de yo cumplir con lo que pide ese ODS o la Estrategia Nacional de Desarrollo bajo esas condiciones. Porque también hay una situación, hay que producir un indicador nacional cuando tiene que partir del detalle. Entonces yo tengo que tener recursos en el detalle para que me lo generen. Yo les decía ahorita, por ejemplo, están los síndicos, los gobernadores, los directores y demás funcionarios que trabajan a nivel local. ¿Tienen ellos un sistema de producción de información de lo que ellos hacen y de lo que se hace en su pueblito, en su municipio, en sus campos, donde sea, para ellos dar respuesta a ese indicador general que como se requiere para que se diga que sí, que ese indicador tiene una desagregación, que usted puede irlo a ver en el pueblo tal, en la provincia tal? Yo puedo ver cómo está comportando ahí. ¿Podría yo tener eso? No. ¿Pero por qué? Porque tampoco tengo un nivel de producción y organización de información a ese nivel. Por ponerle un ejemplo, la mayoría de los datos que nosotros producimos aquí en nuestro Sistema Nacional de Estadística son datos globales. Sí, un dato duro nacional. Eso sería como el Producto Interno Bruto, O sea, es equivalente. que se reparte entre pero todos. usted- O sea, no hay un producto Local bruto. Por regiones, por lo menos, por regiones administrativas. No hay un producto local bruto. Es que cuesta, cuando un Sí, indicador se pero- produce a través de encuesta. Sí, no, pero Cuesta. vamos a tocar Innecesario. un poquito más. Vamos a tocar un poquito más adelante el tema del financiamiento de la estadística. Bueno. Ok, puede continuar con eso. El asunto de eso es eso, que nosotros no tenemos, yo creo que es mi visión, pero no tenemos Ay, Eso pero es no digas real. así. no tenemos el recurso local invertido. Por ejemplo,
Yo soy de un pueblo. Y algunas veces he conversado con algunas personas ayer. Digo, mira, vamos un día a hacer una conferencia de lo que se hace en este pueblo, de lo que se produce, de lo que se demanda, para que tengamos una visión. Yo le decía a uno de los aspirantes a la sindicatura una vez, digo, mira, yo conozco un poco de lo que es la gestión de proyectos. Yo hice una maestría en eso y en eso me he manejado mucho. Y podemos hacer un diagnóstico de lo que este pueblo produce, qué se necesita, qué yo debo saber de él de manera permanente para ver su evolución. Claro. Y él ahí no me respondió. ¿Pero por qué? Porque no existe eso. Primero, las cosas que se hacen porque me dieron una orden de arriba, porque vino alguien y dijo que hacía una carretera, cosas así. Pero no es un asunto que se hace fruto de una evaluación de lo que yo tengo en mis manos, del quehacer, de las necesidades del pueblo. Y las prioridades. Claro, entonces, en base a eso, yo hice un plan, y ese plan fue que sometí y pedí presupuesto por eso. Exacto. Dios mío, yo siempre he dicho, el día que venga aquí un plan de gobierno y que me diga, yo me voy a enfocarme en estas 3 cosas, porque aquí queremos tocar muchos temas a la vez, y eso es importantísimo. No todas las provincias, no todos los municipios necesitan una atención, digamos que con las mismas dimensiones. Yo creo que cada provincia o cada municipio debería de tener su propia estrategia de desarrollo. Pero esa es o por lo menos la que existe, bajarla ¿te das cuenta? ¿No? Bajarla porque hay muchos planes. Tocamos por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, que exista ciertos indicadores como la cantidad de médicos, enfermeras, de camas en las localidades, y que eso se genere ese indicador para la provincia y que se trabaje en función de eso. Sería lo correcto. Es que te digo, la planificación local es importante, claro, tanto como la nacional, porque en sí la planificación nacional existe como sombrilla. Sí, no, la nacional es la sumatoria de la... Sí, pero se tiene que partir de la nacional, porque claro, si no es ese es el orden. Se dice, ¿qué yo quiero lograr, por ponerte un ejemplo, en 4 años? Por supuesto, tenemos un plan, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, y tengo que regirme por ella. Ahora, hay detalles que no están ahí en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que tienen que tomarse cuenta porque las necesidades surgen también en el camino. Claro. Entonces, esa Estrategia Nacional de Desarrollo se me va a ir subdividiendo. Eso es como si fuera, vamos a decir, un organigrama. Hasta que tú llegues a la mínima unidad. Bueno, que ya no puedo dividir más, así es que, ¿qué pasa? Esa estrategia general, de ahí es que hay que partir. Porque nunca se parte del detalle, porque los detalles son muchos y muy diferentes. Claro. Ahora, te decía ahorita, pensaba, los indicadores, tanto de la Estrategia Nacional de Desarrollo como de los ODS, no son los mismos, o sea, no tengo las mismas prioridades en una provincia que en otra. Eso no debe ser igual, porque es que cada provincia tiene sus necesidades particulares. Aquí hay provincias que necesitan, por decirte algo, una vía de acceso. No tienen por dónde transportar sus productos, ese tipo de cosas. Pero hay otras que tienen eso resuelto. Claro. Hay provincias que tienen las escuelas que necesitan. No quiero más escuelas ya. Hay otras que, tienen una para cada 100 años. Pero con lo que tú señalas, Faustino, aquí no hay una calificación. Cuando digo calificación, vamos a poner del 1 al 100, que a cada distrito municipal, a los 235, se le dé una evaluación en cuanto al plan de desarrollo 2030. Asimismo, a los 158 municipios se puedan calificar para ver cómo están avanzando, y a las 31 provincias ya más o menos calificaciones para ver cómo las políticas públicas y las inversiones, los recursos humanos y económicos se están distribuyendo para alcanzar esos avances. Porque cuando nosotros vemos, como dijo Maridalia hace un momentito, aquí no se puede generalizar, porque cuando usted generaliza y si aquí nosotros los 4, Pedro, que gana $1 millón mensual,
Ya quisiera. Usted gana $500,000 y Maridalia vamos a poner 250,000 y yo no gano nada. Pero de pronto todo se suma y se hace el ingreso de los 4. A mí no me está tocando nada. Entonces, eso no ayuda en nada. Entonces, los políticos de partidos, tanto de gobierno como de oposición, debiesen de centrarse hacia objetivos generales de procurar el bienestar tanto de sus municipios, de su región, de sus partes. Pero aquí lo que están es cómo mantener una posición o lograr mejor posición para distribuirse el poder cada uno en la medida que le satisface a su interés personal, no el interés de la comunidad, el interés del país y del desarrollo, y dar continuidad. Esto es trascendente. Mira, una situación que tenemos es el presupuesto. El presupuesto, se hace un presupuesto general, que ese es el que se hace público y por ley. Ahora, ¿cómo nosotros hemos llegar ese presupuesto a las diferentes divisiones administrativas grandes y pequeñas? Algunas veces lo hacen por la cantidad de habitantes. Es probable que donde haya un promedio de habitantes por kilómetro cuadrado se requiera menos presupuesto que en otro lugar donde el número de habitantes es mucho menor, es mucho mayor o menor por kilómetro cuadrado. Es decir, no puede ser la cantidad de personas simplemente. Porque en cada unidad administrativa hay prioridades diferentes. Y por eso que siempre he dicho, el presupuesto debe hacerse fruto de una investigación, fruto de una evaluación. No simplemente poner números ahí, bueno, que a esto agrégale el 20%, a este el 10%, a esto bájale un poco. Eso es un peligro. El presupuesto debería ser... Faustino, eso es, mira, eso que tú señalas, y para una comprensión de nuestro público, las migraciones internas de población, ¿cómo están catalogadas? O sea, de los distritos municipales, de las provincias, de los municipios, ¿cómo se da esa movilidad urbana, esas migraciones? ¿Cuáles son el abandono de muchos distritos municipales, poblaciones que se van? ¿Hacia quiénes? ¿Cuáles son las provincias que los están recibiendo? ¿Cuáles son los territorios que se están despoblando? ¿Cómo va la cosa? Pedro, Faustino, Maridalia, esto es trascendente, esa movilidad, esas migraciones internas. Ese tema lo vamos a tocar después de la próxima pausa, porque tenemos ya próximo nuestra intervención internacional. Bien, continuando con el desarrollo de nuestro programa, tenemos los interesantes comentarios de José Luis Kepi desde los Estados Unidos. José Luis es sociólogo y es experto en política estadounidense, exterior y particularmente también de México. José Luis, buenos días, un placer tenerte de nuevo. Sí, muy buenos días a cada uno de ustedes y a la teleaudiencia que sábado tras sábado sigue este programa. Empezamos nuestro comentario semanal indicando que esta semana un jurado halló culpable al cabecilla de la organización paramilitar, los de Proud Boys o Muchachos Orgullosos, sería la traducción en español, entidad esta de la extrema derecha estadounidense, tras habérsele acusado de conspiración sediciosa y otros cargos más, tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del 2021. El ex líder del grupo, Enrique Tarrio, que dicho sea de paso es un joven negro y cubano, no es norteamericano siquiera. ¿Aló? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok, fue hallado culpable de obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para prevenir que oficiales lleven a cabo sus responsabilidades, obstrucción de miembros del orden
y destrucción de la propiedad gubernamental. Esos fueron algunos de los cargos por los cuales fue acusado. Y la condena representa, podríamos decir, un triunfo para el Departamento de Justicia norteamericano, que ahora ya ha emitido condenas a los líderes de esta organización, los Proud Boys, y la otra organización, The Oath Keepers, es decir, los guardadores del juramento, otra institución de la extrema derecha, por su rol en la intentona de prevenir la certificación de las pasadas elecciones del 2020. Este veredicto puede verse, vuelvo y repito, como un triunfo para la democracia estadounidense, toda vez que en estos momentos un sinnúmero de fuerzas, grupos, actores y entidades conspiran para revertir la misma en los Estados Unidos y en el mundo mediante la cerrazón, el esparcimiento de la mentira, la paranoia, el miedo y las verdades alternativas. Con la derrota del exmandatario Trump, las múltiples acusaciones que pesan en su contra, inclusive la cancelación de figuras estelares de la cadena Fox News como Tucker Carlson y ahora esta condena, se continúa abriendo un resquicio de esperanza, no tan solo en Estados Unidos, sino a nivel global, según observadores y expertos, ya que estas fuerzas retardatarias y antidemocráticas parecen continuar en caída alrededor del mundo, y se citan, por ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil y posiblemente Erdogan en Hungría próximamente. Tarrio y los otros acusados de la intentona fallida enfrentan hasta 20 años de prisión. En otro orden de ideas, la administración Biden se apresta a enviar alrededor de 1.500 tropas adicionales a la frontera sur para así aumentar la seguridad de la zona fronteriza con el inminente término de la política migratoria iniciada durante la pandemia, en particular el cese del título 42, que entrará en vigor en este próximo 11 de mayo y al cual nos hemos referido en otras intervenciones. Se espera que con este cese de la misma surja estrepitosamente el número de inmigrantes que intentan cruzar la frontera. El refuerzo habrá de complementar los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que prestan servicios en la zona fronteriza. Le recordamos de nuevo a la audiencia que desde marzo de 2020 hasta marzo de 2023, el título 42 se ha utilizado para justificar 2.6 millones de deportaciones, a las que se suman 2.8 millones más de deportaciones ejecutadas en el mismo periodo, utilizando, claro, las leyes de inmigración anteriores. Aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ya se han recibido 61.000 inmigrantes, ya que alrededor de la ciudad recibe de 50 a 100 inmigrantes diarios que llegan de otros estados, particularmente de Texas, y se espera que en los próximos meses la cifra llegue hasta 1.000 diarios en autobuses. El alcalde Adams se ha mostrado molesto, pues espera que el costo total de atender a estos nuevos inmigrantes, a los cuales hay que proveerle de absolutamente de todo, desde vivienda hasta servicios médicos, etcétera, etcétera, alcance unos 4 billones de dólares, 4 billones con B de bueno, de dólares al año. Y la administración Biden, según el alcalde Adams, no ha respondido a la altura, devolviéndole los fondos o facilitándole los fondos a la ciudad de Nueva York. O sea que con múltiples declaraciones de emergencia por la ola migratoria en ciudades fronterizas y el anuncio de medidas del procesamiento de solicitudes de asilos más estrictas anunciadas por el gobierno de Biden la semana pasada, y la consigna constante de que la frontera está cerrada, el despliegue militar es parte de un esfuerzo no solo para abordar la crisis en la frontera,
sino también para contrarrestar las acusaciones republicanas de que los demócratas han perdido el control de la frontera. De hecho, los republicanos tienen la intención de aprobar un proyecto de ley este mes para resucitar la construcción del muro fronterizo ampliamente cacareado durante la administración Trump, además de ampliar la detención de familias migrantes que intentan ingresar sin documentos y nuevas represalias contra quienes contraten a mano de obra indocumentada. Todo esto como parte de una ofensiva electoral que ha de continuar de aquí a los comicios del 2024. Y por último, una serie de incidentes, a veces fatales, han estado ocurriendo en la nación, en donde, por ejemplo, un empleado de mantenimiento en Carolina del Norte tocó la puerta de una casa en donde había sido contratado para arreglar una fuga de un tubo de agua y es recibido con un disparo. Mientras que en Texas, una joven que buscaba el apartamento de su amiga también fue recibida con un disparo, y otro joven en Georgia que tocó la puerta creyéndose el apartamento de su novia también fue recibido por otro disparo. También en uno de los condados del estado de Nueva York, otra joven de 20 años fue muerta cuando ésta y sus amigos entraron para dar reversa y devolverse al garaje de una casa. Es decir, y fueron recibidos a tiros, en donde lamentablemente la joven murió. Es decir, en cada uno de estos incidentes se ha dado el dictum de disparar primero y preguntar después. Anualmente se indican que las cifras de homicidio en Estados Unidos ya sobrepasan las 50,000 muertes al año por armas de fuego. Pero en estos ejemplos citados nos estamos encontrando con la convergencia de un sinnúmero de factores: miedo al crimen, al ser victimizados, la facilidad con que se obtienen las armas en esta nación, que les recuerdo a los oyentes que son 400 millones de armas en manos privadas, y junto, y este es el punto que quería enfatizar, a la continua dieta de miedo y paranoia que se nos sirve en los medios, y últimamente, claro está, la mercadotecnia anti-inmigrante a las que los políticos, particularmente dentro del Partido Republicano, han expuesto a su base. Es decir, que hay una percepción generalizada y falsa de que los crímenes violentos han aumentado inusitadamente en el país. Bueno, de ahí que desde el asesinato de George Floyd, un 20% de los hogares en el país ya se han hecho de un arma de fuego. Otros estudios recientes han apuntado que en muchos segmentos poblacionales en el país se cree que la afluencia de inmigrantes ilegales, mismos que han sido caracterizados en los medios de comunicación como violadores, criminales y hasta enfermos mentales, los ha empujado a armarse y estar dispuestos a disparar en defensa de sus familiares. Esto, a pesar de que una investigación hecha y otras, pero una que hizo el Washington Post recientemente, donde se analizaban 80 departamentos de policía a lo largo de la nación, se determinó que la violencia en el 2022 fue la menor en los últimos 5 años. Así las cosas en los Estados Unidos en estos momentos, y ahí concluye mi comentario por esta semana. Bien, te agradecemos infinitamente por tu participación y esperamos tenerte de vuelta el próximo sábado. Un abrazo. Pasamos a una breve pausa. Continuando con el desarrollo del programa, Faustino, hay una cosa que nos ha estado inquietando en sentido general, y es ver cómo la lógica del mercado ha de una u otra forma regido para el desarrollo de lo que es la misma función estadística. En un momento determinado,
las instituciones han estado desarrollando sus propias estrategias y también tiene que ver también con el mismo quehacer de la estadística, cómo ha pasado a manos del sector privado cierto nivel de productividad de algo que es como muy especializado. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, fíjate, vamos a dividirlo en dos partes. Lo primero es la producción de estadísticas en instituciones, en las diferentes instituciones. Entiéndase que todas producen, porque de alguna manera lo que tú haces tiene que estar registrado en algún sitio, si no, es como si no se hiciera. Pues la producción de estadística en todas las instituciones existe. Lo que no existe es la sistematización. Ese es un problema. Como dijimos en principio, la producción de estadísticas y de cualquier otro servicio o productos que se elaboren en el país debe estar regido bajo un gran paraguas. Y las normas deben estar regidas desde ahí también, porque ¿qué pasa si todas las instituciones que producen de alguna manera datos, de alguna forma, porque tienen que evaluar lo que hacen, mal o bien, pero lo tienen que hacer? Cada una tiene su esquema, cada una tiene su forma de hacer las cosas, tiene su personal, que en algunas tienen gente que empleados que apenas conocen la E de estadística, otros que ya tienen conocimiento más avanzado. Pero antes de que tú respondas a la pregunta de Pedro sobre la cuestión del mercado y de cómo esta institución rompe con cualquier proceso que tú nos habías introducido de manera muy ilustrativa sobre un diseño, un sistema de información, porque si todo lo va a resolver el mercado, tú nos puedes decir cómo se pudiera articular ese Sistema Nacional de Estadística con, bueno, en este caso la Oficina Nacional de Estadística, con una serie de ministerios, con los mismos municipios, porque eso es una planificación y se necesita personal, se necesita recursos, se necesitan políticas, se necesita una decisión y más que eso, una convicción de que no hay manera de avanzar si no contamos con este instrumento. Fíjate que prácticamente tú preguntaste y respondiste al mismo tiempo. Sí. No, tú eres el entrevistado. Yo sé que me toca comentarte sobre eso. Mira, en la vida, en todo lo que se haga, el detalle tiene que venir de lo que está establecido en lo global, en lo general. Entonces, ese gran sistema estadístico, primero tiene que responder a las necesidades generales, ¿entiendes? Claro. Entonces, no podemos salir de ahí. Pero también Ya nos convenciste. tiene que llevar a un nivel de detalle que también me sirva para que responda a las necesidades particulares de cada una de las subdivisiones, vamos a decir, administrativas en que está clasificado el país. Cada institución tiene que tener claro cuáles son los datos que debo colectar para poder responder a esa gran necesidad nacional de producción de estadística. Pero tengo que producirla local. Tiene que ser en el detalle, cada institución tiene que tener su... Pero tiene que haber un esquema de producción de datos también con el mismo régimen, Claro. con la misma metodología, con la misma criterio. Porque si cada quien lo registra a su manera, porque como él entiende, es probable que cuando tú lo quieres comparar con aquel otro dato que se relaciona, entonces No sea eso es incompatible. ¿Hoy por qué? Porque tú tienes un proceso definido aquí y aquí tiene otro. Entonces, pero yo creo que sí, en eso la ONE debe meterse, no solamente en resultados. Yo sé porque yo vi eso. Yo trabajaba para una de las instituciones del Estado hasta hace un poco tiempo. Y de la ONE se requerían datos, indicadores, resultados. Pero yo decía, pero nunca se han metido en cómo se genera el dato. Claro. Tú no sabes cómo se genera, es probable que yo te estoy diciendo, bueno, mira, yo aquí produje Pues uno 5. Y el mes que viene, el próximo mes dije, ahora produje 50. Y entonces el próximo día, ahora nada más hice 3. Pero tú dices, bueno, ¿y por qué el cambio? Pero es porque tú solamente conoces el resultado, no el proceso en sí. Entonces esa lógica de producción de datos para cálculo de indicadores
debe la ONU tener una unidad que se encargue de eso. No solamente que, bueno, se hacen tantas operaciones estadísticas. Sí, de ahí sale tal número, sí, pero usted está metido en el proceso. Tal vez hasta para orientar a quienes lo producen, porque quienes lo producen probablemente no tienen ni siquiera ni la convicción, ni la información, ni la disposición, ni el carácter. Pero yo veo otro problemita, y lo digo por experiencia. Está muy bien eso, pero ONE tiene la ley, ¿verdad? Es una institución rectora que no tiene el nivel institucional para estar teniendo esa decisión, ese mandato. Y aparte de eso, tal vez tú no lo creas, pero tú tal vez tienes conocimiento por tus funciones que has desempeñado. En cada ministerio, no es departamento de... Una cosa es planificación, porque también hay una enorme confusión en el Estado. El que dirige la dirección de planificación entiende que él es el que tiene que estar a cargo de las estadísticas. Sí. Oye, hay una primera confusión, pero todavía peor. Oye lo que te voy a decir, peor. Es que aquí esto es un enredo, un lío que hay en el país. Hasta cualquier departamento, por ejemplo, el área jurídica quiere tener su propio departamento de estadística. El departamento de Relaciones Exteriores quiere tener su propio departamento de estadística. O sea, fíjate hasta qué nivel. O sea, cada dirección, acuérdate que en sentido general un ministerio tiene varios viceministerios. Cada viceministerio quiere tener su propio departamento de estadística. Y tú estás hablando a nivel de viceministerio y cada dirección su propio departamento de estadística. Sí. Entonces, así, mira, no hay manera. Sí, eso... No se trabaja de manera coordinada. ¿Por qué? Porque cada jefecito quiere, como sabe la importancia de la data, tener el control y después que produce la data, no la distribuye dentro del mismo ministerio. Perdona, Maridalia. Te voy a decir una cosa, Luis. Sobre todas esas cosas, yo no le tengo temor a eso. Que tenga cada empleado tenga su sistema de no me importa. Ahora, lo que sí me lo tiene que tener es cada no importa la unidad, que lo pequeña o grande que lo tenga, no me importa, pero tú tienes que estar regida por una metodología, por un criterio y respondiendo con eso que tú estás haciendo a tus necesidades particulares, que sí las necesitas. Pero eso es lo que estamos diciendo, que no es eso, es que cada director y cada inclusive encargado de departamento quiere tener el control de la información y generar su propia información, independiente de cualquier método, independientemente de cualquier sistema. Y no se entiende que es una información que debe de servir al ministerio para diseñar y trazar su política. Claro, lo que pasa es que, hace falta, o sea, nosotros tenemos que saber que estamos con un marco legal desactualizado, que necesitamos la actualización de un marco legal que cree y organice el Sistema Estadístico Nacional. En la Ley 5096 sí se hace alusión a un tema del sistema, pero para hablar de rectoría y de normalización se necesita un instrumento legal que obligue a las instituciones a organizarse de manera interna y que la producción estadística sea descentralizada, pero bajo un marco normativo nacional, porque es que no existe esa sombrilla, no existe un marco normativo que guíe a las instituciones a producir sus estadísticas y los indicadores. Y otra cosa también, aquí estamos frente a dos cosas: ¿qué se necesita y cómo se va a hacer lo que se necesita? Ante eso hay dos intentos de la Oficina Nacional de Estadística. Hay un Plan Estadístico Nacional 2013-2016 y creo que recientemente se hizo uno en donde se supone que tienen que participar todas las instituciones y algunos actores específicos o estratégicos como las academias, etcétera, etcétera. Pero hasta que no exista un marco legal que cree y organice el Sistema Estadístico Nacional, pueden hacer 10 planes nacionales de producción estadística y cada quien va a producir sus estadísticas a según. Entonces, en la estadística, lo digo como también en el Sistema Nacional de Planificación, señores, las prioridades. O sea, es que hay que saber qué hay que producir, eso hay que priorizarlo y esa priorización viene dada por los instrumentos de planificación nacional. Después, que cada institución a lo interno produzca sus indicadores porque las necesidades o la demanda de información estadística provienen de diferentes actores. Ahora bien, hay una demanda que se tiene que priorizar y esa priorización tiene que darse en el Plan Estadístico Nacional. Ahora bien,
hasta que no exista un instituto, hasta que no exista una ley que cree y organice, aquí todo el mundo va a producir lo que entienda que es necesario para su gestión y lo va a producir como lo considere necesario, porque es que no existe un marco normativo para guiar esa producción estadística. Entonces, ante eso, y también apoyo lo que decía el profesor Faustino, es cierto, muchas estadísticas se toman como valores agregados, valores totalizados, y no se sabe si se está sumando pera o mango, manzana. Pero es que, claro, y eso hay que decirlo, pero es que a veces se pide datos y las instituciones dan los datos como quieren, cuando quieren. Entonces, para eso se necesita un marco legal que realmente lleve a, digamos, que a esa rectoría de la ONU, porque no la tiene. Y no la tienen por múltiples razones, por un tema de marco legal, por un tema de asignación presupuestaria, por un tema de capacidad técnica, por un tema de recursos o capital humano, por muchísimas cuestiones. Entonces, hay que hablar de esos temas que son estructurales para entonces, pero tiene que darse sobre la base de una actualización del marco legal, del todo el que hacer todo eso está muy estadístico bien. de la Yo lo único que ONU. te agregaría, ¿verdad? Y va para también como pregunta. ¿Dónde está el derecho de privacidad cuando se recolecta datos personales? No, pero es que eso tiene que contemplarlo la ley. El tema Pero de toda la protección ley de tiene que haber datos. institución y haber castigo. ¿Por qué? Porque cualquier raso en República Dominicana que tenga acceso a la computadora puede acceder a tus datos personales, si tú no lo sabías. Pero no solamente eso, sino cualquier empleado. Aquí hay instituciones, como el caso, eso lo asumo yo, esta declaración personalmente, donde los bancos están como chivos sin ley. Como chivos sin ley en República Dominicana, hace lo que le da su bendita santa gana. Y en los contratos, oye bien, en los contratos que tú haces con el banco, dice el banco, al margen de una legislación, que puede vender la información a instituciones extranjeras. Pero que eso es otra cosa. Creo que en el artículo No, 3 son datos de la ley personales, mira. 5096 se contempla el tema de la anonimización de datos, pero efectivamente, ante una actualización de la ley, eso tiene que considerarse. A mí me parece que el último anteproyecto que se trabajó se consideraba ese tema, porque eso es un tema base. Quiero tratar eso. O sea, según tengo entendido, fue como la administración de Pablo Teptú, básicamente como en el 2008 más o menos, que se hizo un intento por elevar a la oficina a la categoría de instituto. Y han habido otros dos esfuerzos y ahora recientemente tengo entendido que en esta administración bajo la promoción de la senadora Farideh Raful se ha intentado también elevar a categoría de instituto. Yo quiero que tú me digas cuáles han sido verdaderamente, cuáles son los obstáculos, por qué esto ha estado gravitando durante décadas y no se logra. Mira, el asunto de la creación del instituto, eso es algo importante y vamos a decir vital. Neurálgico. Tenemos una situación ahí. La creación de ese instituto de estadística, que todos lo hemos aspirado y hemos luchado y hemos opinado sobre eso, eso es como si fuera la sangre para el cuerpo, lo necesita todo el mundo. Ahora bien, tenemos una situación crítica, es que ahí hay problemas de intereses, hay un asunto de intereses institucionales, porque si habiendo un instituto de estadística, algunas instituciones que producen estadísticas muy importantes se traspasarían a que lo hiciera la Oficina Nacional de Estadística. Primero, esos procesos que generan esas estadísticas en esas otras instituciones son costosos, ¿entiendes? Claro. Ese costo, ese presupuesto, esa cantidad de recursos que se requiera para producir esas estadísticas a través de la ONE, va a requerir que se le pase a la ONE todo ese presupuesto. Y no solamente el presupuesto, también pasaría parte del recurso humano que tiene la experiencia, el background, el conocimiento de cómo se hace eso. Todas las tecnologías que se requieren para eso. Y por supuesto se requiere también que le traspase toda la historia de esa data. Tiene que pasarla también. Es decir, la ONE adquiriría ahí un valor muy alto. Claro. Pero también se requeriría que el personal de la Oficina de Estadística también cuente con todo ese carácter
para poder ejecutar todos esos procesos que generan esas estadísticas que están a manos de otras instituciones. Cuando digo otras instituciones, incluyo ahí, por ejemplo, el Banco Central, que es una institución fuerte, que lleva estadísticas clave, que en otros países la lleva la Oficina de Estadística. El Ministerio de Salud Sin embargo, Pública. el Ministerio de Salud Pública también tiene Educación. pero Bueno. oye lo que pasa, porque Tú te estás metiendo en rojo. Es así, y también el Ministerio de Justicia. no, porque todos ellos van a... Que tienen su observatorio y hacen sus porque estadísticas, pero que está bien la producción descentralizada. yo lo creo que la producción debe seguir, porque Salud Pública que tiene que registrar, por ejemplo, los datos que se generan de las operaciones de salud. En coordinación con la Oficina Nacional Claro, Estadística, bajo la rectoría. El instituto es el rector. Claro. El instituto tiene que ser el rector, es el que tiene inclusive que darme las pautas y las normativas de cómo eso se va a hacer. Sí. ¿Para qué? Para que tú me des lo que realmente se necesita. Porque si te dejo solo como institución, entonces tú allí haces lo que tú entiendes. Y cuando cambia un incumbente de eso que viene con otra mentalidad, también me intenta hacer cambios. Claro. Sin embargo, si lo rige la ONE desde el instituto, como instituto, entonces eso no se va a poder, porque lo primero es decir, tú quieres hacer un cambio que te introduzcan un elemento adicional en el sistema, entonces tú vas a ir a la ONE, vas a buscar la norma y te vas a decir, sí, este elemento se te puede incluir con estas características. Pero mientras me lo deje a mí solo, como institución, yo voy a hacer lo que sea, porque el problema es probablemente ni siquiera tenga el criterio, ni la convicción, ni la formación, ni nada. Simplemente voy a hacer el cambio de ser. Entonces, pero mira, yo tengo un asunto. Por ejemplo, Contraloría tiene una oficina en todas las instituciones. Entonces, ¿por qué si el dato financiero tiene que tener un control? ¿Por qué no el dato estadístico? Pero, a ver, Pedro, podemos tener dos modelos de producción estadística y puedo citar dos casos. El INEGI, que es una producción que tiene una oficina una oficina de estadística, como en cada institución, o el DANE, que es un modelo de producción estadística descentralizado. Pero tú no puedes aclarar eso, porque tú tienes que dar la información, pero también tenemos una teleaudiencia que en algunas veces necesita que... Sí, pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Exacto, de México, y el DANE, que es el Departamento Administrativo de Estadística de Colombia, que son dos modelos de producción estadística. El Instituto de México, la producción es, como lo explica Pedro, que en cada institución, en cada instancia, hay una oficina del INEGI, o sea, de producción estadística. Pero el DANE tiene un modelo de producción que es descentralizado. Cada institución produce estadística, pero de acuerdo a un marco normativo, y el DANE va y evalúa ese proceso estadístico. El DANE se ha fortalecido tanto que tiene un sistema de evaluación de calidad. Menos las Fuerzas Armadas. De registro. Bueno, eso son otras No. El DANE, es bueno que se diga. pero... Oye, y si estamos hablando de estadísticas nacionales, eso hay que, por supuesto, a base del diálogo, el consenso. Una cosa es inteligencia. Y otra cosa es estadística. Claro, son y cosas... tú lo dices, tú lo ves claro, pero no el que está del otro lado. Entonces, tenemos que estar claros nosotros, porque estamos exigiendo institucionalmente resolver un problema de la vida nacional. Para terminar la idea, y es cierto lo que usted dice, que el DANE tiene una producción descentralizada, tienen marco normativo de evaluación de calidad, de operaciones, de registro administrativo. Es como una Contraloría. No, el que la Contraloría es el INEGI. Un compra y contratación equivalente. Sí, una cámara de cuentas. Exacto. Sí, entonces, pero también ellos está tienen, la parte del análisis. Entonces, producen claro, documentos. pero el DANE ha demostrado su fortaleza en producción estadística. El DANE es, por ejemplo, coordinador del grupo de indicadores de ODS de América Latina y el Caribe. El DANE da metodología o métrica de medición para OCDE para ver la eficacia de la ayuda. El DANE está demostrando en todos los escenarios, al igual que México, que tiene capacidad para normar y regir el sistema estadístico de Colombia. Entonces también aquí hay un tema importante, y es que hay que exigir demostrando. Yo sé que hay un tema, ¿verdad?, que es histórico, pero el DANE, a mí me gusta muchísimo el modelo de producción estadística del DANE. Sí, pero hay dos puntos, Faustino, que no quiero que te vayas de aquí sin que lo toquemos.
la academia y los profesionales de las estadísticas, Bueno. que están muy activos, y que de paso, bajo tu dirección, el grupo está muy interesante de estadísticos y demógrafos. Hace falta revitalizar un poquito eso, pero quiero que toquemos el rol de la academia, porque de una u otra forma hablamos del recurso humano, y el recurso humano cuenta nuestro país con la producción necesaria de estadísticos, de demógrafos y de otros profesionales relacionados con la producción de datos estadísticos, porque ya estamos hablando también de Big Data y todos estos procesos, para apoyar el proceso productivo nacional, el rol de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la gran academia, vamos a decirlo así, donde tú impartes docencia. Y también el rol de los profesionales, que creo que nos hemos quedado un poquito rezagados como grupo profesional. Quisiera que tocáramos esas dos cosas antes de irnos de aquí. Mira, yo trabajé, porque tengo que hablar de lo que es de la función estadística como academia. La enseñanza estadística, vamos a decirte un poco, para no excederme, pero no lo suficientemente actualizada Oh my God. para lo que son los cambios que se generan, vamos a decir, en el ámbito empresarial y en el ámbito institucional, en investigación, en análisis, en lo que demanda realmente de información. La academia está un poco rezagada sobre eso. Rezagada, quiero Un dejar... poco. Pues tú eres muy diplomático. ¿Por qué sucede eso? Lo primero es la revisión de los planes de estudio. Claro. Los planes de estudio tienen que revisarse prácticamente de una forma continua, quiero decir, en periodos relativamente cortos, porque las demandas de lo que son los usuarios finales, porque no enseñamos para enseñar, y la enseñanza no es un fin en sí misma. La enseñanza tiene como fin responder a lo que son las demandas de los sectores productivos, claro, de los analistas, de los científicos, de lo que echan la ciencia hacia adelante. En función de eso es que se enseña. ¿Qué pasa? Que si la academia no tiene un sistema, un proceso, un procedimiento de investigar, ¿qué es lo que se requiere de como, vamos a decir en el caso de nosotros, como estadísticos? ¿Qué es lo que se requiere en la comunidad? Si tú no tienes eso claro, entonces tú vas a seguir enseñando lo mismo que enseñaba desde un principio, y ya probablemente eso ya no sea lo que más se requiera. Entonces hay cosas que hay que irla cambiando. Pero eso no solamente pasa en estadística, pasa en otras ciencias también, de que bueno, eso se ha enseñado siempre así y así se queda. Eso es un problema de la academia. La otra es que existe una desconexión, y ya hablándote en lo que es específicamente de la estadística, existe una desconexión de lo que es la academia como tal, en este caso la academia pública, y lo que son las instituciones públicas e inclusive de empresariado privado también. ¿Por qué? Porque la academia tiene que estudiar el mercado. Claro. Y ese mercado requiere que haya una relación para que tú me enseñes lo que yo necesito. Entonces, en función de eso, yo diría la academia tiene que acelerar más su proceso de actualización para que pueda ir a la par. Inclusive yo una vez le decía a uno de los funcionarios allá, la academia tiene que tener relaciones con esas empresas de innovación y hoy día de tecnología, porque ellos crean procedimientos, actualizan sistemas y cosas de esas. Entonces, si la academia tiene que estar a la par con ellos para poderlo transferir a los estudiantes con ese nivel de actualización y uso de tecnología. Eso es un problema. Sobre lo que dice de los profesionales, el país cuenta con muchos profesionales con formación en estadística y en otras áreas que están relacionadas con la generación y análisis de datos. Pero esos profesionales están individualizados. Muchos consiguieron un trabajo, un empleo, se acomodaron ahí Y ahí quedaron. y se le olvidó que ellos debían seguir
promoviendo su O la quehacer, propia academia. o la misma Sí, bueno, no tiremos el muerto exclusivamente a quien se está muriendo. Entonces, tiene que haber una... ¿Tú crees que...? Pero vamos a ver que termine. Sí, sí. Tiene que haber una estrategia de que el profesional sepa que no solamente se graduó para tener un trabajo, porque el trabajo te embota. Es decir, el trabajo te centra en un quehacer Sí, cierto. rutinario y eso no te deja que tú seas capaz de investigar, de meditar sobre las cosas que los avances. No, porque yo hago esto, yo soy un experto en hacer ese pedacito ahí. Sí, pero queremos la mesa entera. Entonces, eso es un problema. Y por eso tú ves que alguna gente nos dice, no, porque ustedes son líderes dentro de los estadísticos. No es que uno es líder, lo que pasa es que tal vez uno se atreve a decir cosas que otros no se atreven, uno se atreve a participar, a opinar en grupos abiertos, pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría está centrada en que yo hago un trabajo, por ponerte un ejemplo, en un banco, y a mí me pagan por eso, y ese es mi... Ya está ahí. Ya está ahí, y yo compro una jipeta, y tengo un apartamento, y tranquilo, yo no tengo que hacer más nadie ahí. Pero no está malo. No está mal. Cómprala, yo quiero comprar otra también. ¿Verdad? Pero tenemos que pensar más allá. Es que eso que nosotros hacemos, Claro. tenemos que de alguna forma sumarlo con lo que los demás hacen para que podamos evaluar lo que estamos haciendo a nivel general. Y eso es una parte, no es que no tenemos los profesionales, es que cada quien está en su espacio particular. Pero yo noto, qué sé yo, en las instituciones, o sea, la producción, te digo por varias instituciones donde he tenido que entrar a las páginas, buscar información, e incluso bajando la nómina de algunos de ellos, veo que los estadísticos, el puesto estadístico, brilla por su ausencia. Sí, lo que pasa es que hay una cosa, y ahorita mencionábamos eso. Una cosa es estadística y otra cosa es que se lleven números. Entonces, Claro, y es verdad. en la mayoría de las instituciones lo que hay es gente que lleva números. Entonces ahí no se requiere un estadístico. Que ni siquiera son estadísticos. No, es que para eso no es necesario. El estadístico, el profesional de la estadística que se requiere es hoy día, ya no es el de los números. Ya ese lo queremos, sí, pero tiene que hacer esa parte. Para que no haya confusión, ¿verdad? Mira, el economista quiere sustituir al estadístico. El econometrista se le entregan aquí altas responsabilidades sin saber realmente de estadística, porque cree que, como dice Faustino, son números. No. Esto es una disciplina con técnica, con una visión de gestión. Entonces se gradúan de econometría y quieren incursionar en todos los campos, ni siquiera en el campo económico, social, político, judicial. Oye, Los sociólogos. los econometristas fueron lo que hicieron, en gran medida incidieron en la Estrategia Lo que Nacional pasa de Desarrollo. es que los economistas inteligentemente dijeron, mira, tengo la Y soy teoría, economista, ¿eh? tengo el Que verbo. quede claro. Sí, tengo el verbo. ¿Y qué están haciendo muchos economistas, amigos míos, que dijeron, yo tengo el verbo, ¿qué me hace falta? Estudiar lo que ellos estudiaron. Y la mayoría hicieron maestría en estadística aplicada, con R. Entonces, saben de economía y saben de estadística. Y hay gente que se pone frente a un micrófono o lo mandan a una reunión y hay gente que está dando estrategia y hay gente que te sabe producir estadística. Y los estadísticos te calculan la estadística, pero hay gente que es de una u otra manera rígida. Lo digo porque los economistas, conozco muchos economistas que están en el área de producción estadística y que son muy buenos, Luis. Que son muy buenos. Bueno, pero hay otro pequeño temita. Para defender a los economistas. Déjame Son economistas. del ser bueno y no puedo decir que no, es verdad, son buenos, pero entiéndase que no es lo mismo manipular datos con R, ni con lo que sea. Ay, Dios, No es lo mismo que decir que una persona que diga, no, yo sé de estrategia estadística. Por eso le decía que no es lo mismo manipular números Claro. y datos y hacer cálculos con software y ese tipo de cosas. No, eso no es lo mismo que una persona
que conozca todo el quehacer estadístico, que va desde la E hasta la A, que no es lo mismo. Entonces, el individuo que sustituye un estadístico de cualquier área que sea, sí, pero es en cosas particulares, es para hacer un informe, para tener una serie de datos, eso es otra cosa. Inclusive a los estadísticos no les gusta tanto eso. Ahora, tiene una parte importante, y que tú decías, es que el profesional que se va y se tranca en una oficina, simplemente hacer sus operaciones ordinarias de rutinas ahí, eso lo va a embotar. Eso le va a quitar. Pero eso te quiero aclarar desde el punto de vista económico. Que ese es un sistema de producción que se denomina taylorista. Y taylorista es que tú tienes un oficio, tú nomás haces el oficio, tú eres experto específicamente en ese oficio, pero esa misma producción envuelve otros momentos. Por ejemplo, en una correa. Se produce una correa, tú capacitas para que haya un tipo que abra el hoyo de la correa. Y él nada más sabe abrir hoyo de esa correa, pero no tiene idea. Por supuesto, puedes mencionar del producto final. De una correa. Y de toda la materia. Y eso, los mismos econometristas caen en eso. No es lo mismo correlacionar variables. Entonces, que es una cosa, una técnica, que explicar la variable. Y ni hablar de lo que es un sistema de información. Y aquí se ha entregado, oye bien, y hago una observación siempre con el ánimo de que se busquen soluciones. Nosotros estamos descansando. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la principal unidad en manos de econometristas, eso es una barbaridad. Oye bien, eso es una barbaridad. Un sistema de planificación que no solamente es económico, es social. Inclusive se ha metido en la cuestión política, porque ¿quién fue que se cargó de la estrategia aquí? Fue el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y se metieron a definir la estrategia de la dimensión política judicial de República Dominicana. Hasta esos niveles. Eso no quiere decir que no haya diferencia entre nosotros, sino que quería aclarar, esto es natural en este programa. Y te agradecemos, ¿verdad? No es que estamos terminando todas estas consideraciones que nos ha hecho Faustino. Pero esto, ese último punto que tomaste, la parte de la política y los estadísticos, las encuestas, Faustino. Ay, Dios. Que estamos entrando en un periodo de turbulencia en donde los estadísticos se nos está pidiendo, tenemos que estar opinando sobre las investigaciones que se están haciendo, las metodologías y los mismos datos. Quiero que nos hable sobre eso, porque mira, en estos días se armaron unos reperperos con unas encuestas que se publicaron. Bueno, me gustaría hablar de que me especifique el tipo de encuesta. Sí, es probable. No, encuestas de opinión. Las encuestas de opinión. Me refiero es... No, Faustino, mira, un momento. En las encuestas de opinión, tú sabes que hay toda una serie de casas que he colaborado o hemos colaborado porque con más de una, y algunas de ellas son serias, tienen un cierto nivel metodológico y de una u otra forma tienen un cierto nivel de impacto, pero hay otras que simple y llanamente lo que han hecho es hacer levantamientos de información sin aclarar metodología y en una u otra forma con metodología defectuosa y en algunos casos dirigiendo la información para desorientar a la gente. En ese sentido yo quiero que tú me hables sobre eso. Pero Mira, ya para finalizar, como para despedida, finalizar, ¿verdad? para finalizar. Qué bueno este tema. Sí, ya. Oye bien, ahorita Maridalia hablaba sobre la parte de la, no es una intromisión, pero sí vamos a decir, de lo que es la participación de profesionales de otras áreas en el asunto de las operaciones estadísticas en sentido general. Eso pasa también en el asunto de las encuestas. Las encuestas, y yo sé, me imagino que en este caso tú no te estás refiriendo a la encuesta de fuerza de trabajo, no te estás refiriendo a la encuesta de ingresos y gastos, no te estás refiriendo a los en hogar, sino a la política. A las encuestas políticas. O preelectorales. O preelectorales. Mira, primero, ese nunca ha sido Tu fortaleza. no mi fortaleza, sino mi área de acción. Yo nunca, una vez trabajé con uno de los amigos míos
en encuesta política, pero le ayudaba en la parte ya operativa, Procesamiento. ya no en esa parte del concepto y del diseño. Ahora, sobre esa parte de lo que ofrecen como resultado, los resultados en gran medida se parecen, porque lo que es la opinión política, eso es un dato muy homogéneo, eso no tiene una variabilidad tan grande entre los grupos. Por eso los datos se parecen, no importa. Fíjate que todos hacen el mismo número de entrevistas, no hay una muestra que tú digas, no, este entrevistó 2.000, este 5.000, así no es. Y por el otro lado está el asunto de que cuando damos el resultado, tampoco explicamos cómo llegamos Así a es. ese resultado. Bueno, Bueno, agradecemos a todos ustedes por la sintonía y los invitamos para que el próximo sábado estén aquí junto con nosotros en una nueva entrega de nuestro programa, su programa, Geo, Economía, su mundo. Muchas gracias. bye bye.